saludamos en este momento a nuestros amables hermanos y hermanas que nos acompañan en este capítulo relacionado con el reinado de Diocleciano. Acompáñanos en unos momentos de oración a nuestro Padre Celestial para pedir su dirección en esta lección. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tu maravillosa palabra se pudo cumplir también a pesar de la enorme persecución que hubo en el Imperio Romano al finalizar el siglo III. Padre, te damos muchas gracias porque hoy nos permites meditar en estas enseñanzas y te rogamos que tu iglesia, nosotros como miembros de la iglesia, podamos ser fortaleza para otros. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos entonces con nuestra serie de lecciones, los bautistas a través de los siglos. En esta lección entonces nos estamos deteniendo al finalizar el siglo III. Del año 0, nacimiento de Cristo, hasta el año 100, siglo I. Del año 100 hasta el año 200, siglo II. Del año 200 hasta el año 300, siglo III. Al finalizar el siglo III, ¿cuál era la situación de la Iglesia de Cristo? Recordemos, hagamos la síntesis. La Iglesia de Cristo nace cerca de Jerusalén cuando Jesús, en las orillas del mar de Galilea, llama a los primeros miembros, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. En su ministerio terrenal alrededor de Jerusalén, durante 3 años y medio Jesús camina enseñando la palabra de Dios y también fortaleciendo su iglesia naciente. De la iglesia de Antioquía nacerían, para hacer así un salto rápidamente en el primer siglo, iglesias en Éfeso, Galacia, que era toda esta provincia, luego Pérgamo, luego Corinto, Filipos, Creta, Roma. Era el panorama en el primer siglo. Ese panorama lo encontramos registrado ahí en la palabra de Dios. Al morir Juan, el último apóstol que muere, en cuanto a tiempo, pues la iglesia de Cristo sigue expandiéndose. Los montanistas se ubican aquí en esta zona de Frigia, como se le denominaba en esa época, y en Roma también se empieza a fortalecer esa iglesia, lo mismo que en Cartago. La iglesia de Roma se divide y en Cartago también hay una intensa división en las iglesias de Cristo porque el catolicismo romano, que en esa época no se llamaba catolicismo romano, empieza a usar los falsos concilios para empezar a desvirtuar, a cambiar la doctrina. Ya hemos estudiado en el capítulo de los concilios que un verdadero concilio nunca cambia la doctrina, sino simplemente la explica y jamás es convocado por una persona, por un líder, ni político ni humano, sino por una iglesia de Jesús, que es la que tiene la autoridad de explicar la doctrina. Por eso, el panorama hasta cerca del año 250, 280 aproximadamente, era de rivalidad eminentemente doctrinal. ¿En dónde? Particularmente en Roma, en Cartago. Se puede decir que eran los centros en ese momento donde las discusiones doctrinales se daban muy frecuentemente. Los montanistas en el Asia, los novacianos aquí en lo que conocemos nosotros como Europa, eran personas, eran miembros de iglesias que habían permanecido fieles. Surge entonces en ese momento un emperador que vamos a mirar una serie de referencias históricas que se llamó Diocleciano. Ese emperador quiso entonces unir todas las iglesias que ellos denominaban cristianas en una sola para fundirla con el Estado posteriormente y poder influir política y religiosamente. Los novacianos, los montanistas aquí en este sector se mantuvieron firmes y hubo también iglesias en Cartago que se mantuvieron firmes. ¿Qué hace entonces este emperador? Este emperador empieza uno de los periodos más sangrientos en las persecuciones de la iglesia, contra la iglesia del Señor Jesucristo. Hay que recordar que ya al finalizar el siglo I, pues había una persecución fuerte por parte de los emperadores romanos, y esa persecución tuvo como un paréntesis en el siglo III, pero Diocleciano la reactiva, y la reactiva de una manera sangrienta. Muchos creyentes dieron sus vidas, entregaron su sangre por preservar la sana doctrina.
Se cree que más de 50 millones de personas han muerto en estos 20 siglos a causa de la persecución contra la Iglesia del Señor Jesucristo. Las cifras no son oficiales porque de hecho a nadie le interesa en el mundo la muerte de un creyente en Cristo por ser creyente en Cristo. La verdad es que siempre el mundo ha estado en contra de el Señor Jesús, de su iglesia y de su sana doctrina. De ahí que uno de los problemas más difíciles frente a la sana doctrina es precisamente ese, que las personas no estudian en detalle la palabra de Dios, o si la estudian no creen la sana doctrina, y viene la persecución cuando no se está de acuerdo con esas desviaciones doctrinales. ¿Quién fue entonces Diocleciano? Como en el estudio no se mencionan las partes históricas de él, pues entonces vamos a mencionarla en la consulta que hemos hecho. Allí solamente se menciona cómo fue perseguida la Iglesia de Cristo, los horrendos crímenes que se cometieron contra los creyentes miembros de las iglesias, particularmente en Roma, en Cartago y en otros sectores del Imperio Romano, porque el Imperio Romano estaba bien controlado, bien centralizado por su capital y por su emperador. ¿Quién fue entonces Diocleciano? Detengámonos por unos instantes a observar históricamente quién fue este personaje persecutor y sangriento. Diocleciano entonces nace en Dalmacia cerca del año 243. Diocleciano es un emperador que surge de una serie de victorias militares. Era bastante valiente en la parte militar. Tenemos aquí una referencia histórica que la vamos a leer. Realmente, aunque de humilde familia, Diocleciano logra triunfar en el ejército por el arrojo que él tiene y por la autoridad. Alcanza el grado de comandante de la guardia del pretorio. Hay una serie de luchas internas en el Imperio Romano encabezadas por Caro y Numeriano, pero que finalmente son derrotados, y entonces los soldados, quienes eran los que en ese momento proclamaban, se puede decir, prácticamente el emperador. Sabemos que el Imperio Romano no tenía una monarquía establecida por linaje, es decir, por descendencia familiar. En el Imperio Romano, quien llegaba al triunfo era el personaje que tenía mayor arrojo militar. Es decir, que el Imperio Romano era un imperio eminentemente, valga la redundancia, militar. Y entonces, ante el respaldo de los soldados, en agosto del año 284 y en septiembre es nuevamente reafirmado Diocleciano como emperador. Dos grandes males acogían al imperio de Roma en ese momento: la falta de una ley para suceder al emperador, porque cualquiera entonces podía acceder por el arrojo militar, por un lado, y por otro lado, pues la presión de los germanos y de los persas en las fronteras de dicho imperio. A raíz de eso, el nuevo emperador pues inicia una serie de reformas administrativas, una serie de reformas políticas, una serie también de reformas económicas, militares y, sobre todo, en lo que más nos interesa, una serie de reformas religiosas. ¿En qué consistieron entonces sus reformas religiosas? En la persecución contra la Iglesia del Señor Jesucristo, que en ese momento tenía el sobrenombre de novacianos. Esas iglesias de los novacianos tuvieron que enfrentar una vez más y de una manera seria estas reformas religiosas, porque Diocleciano dejó los métodos doctrinales y pasó a los métodos militares. Pasó a la persecución, pasó al secuestro, pasó al asesinato, al robo, al despojo de las propiedades de los hermanos que habían trabajado ardorosamente para poder conseguirlas. Así que finalmente multiplica los empleados públicos, y muy seguramente por la enorme persecución y por los recursos mal invertidos termina entonces derrotado políticamente, y finalmente en el año 305, 1 de marzo, entrega el poder, renuncia al poder en el Imperio Romano, muriendo
completamente alejado de la política en la ciudad de Salona, en Dalmacia, en el año 313, cuando entonces empieza la contienda que daría lugar a Constantino el Grande como el nuevo emperador romano. Ya sabemos que tanto Diocleciano como Constantino pues fueron muy notables por sus actitudes frente a los novacianos o frente a la iglesia del Señor Jesucristo. Las relaciones que él tuvo, digamos, se puede decir desde el punto de vista religioso, pues tuvo que ver más que todo con el paganismo. ¿Por qué perseguía a la iglesia de Cristo? Porque era un emperador que seguía todo el culto idolátrico de la civilización romana. A fin de fortalecer Diocleciano la unidad del imperio, pues reorganizó nuevamente el culto oficial pagano. Esa mitología, por no decir ni siquiera religión, sería uno de los apoyos a su reforma política y administrativa. Él se declara descendiente de Júpiter. Ya sabemos que Júpiter es el equivalente, o fue mejor, el equivalente a Zeus en la mitología griega. Zeus era el máximo dios de los griegos, Júpiter era el máximo dios de los romanos. Diocleciano entonces se creía descendiente de Júpiter, y Maximiliano, que era su acompañante, se puede decir que su primer ministro, él afirmaba que era descendiente de Hércules. Así, esa doble dinastía será un reflejo en la tierra, decía él, de la jerarquía celeste. Júpiter, en la tierra de Diocleciano, será la inteligencia y la voluntad divina. Estamos usando una referencia histórica para demostrar qué tipo de concepción espiritual tenía este emperador. Hércules, Maximiliano, era el ejecutor de ellas, es decir, que el uno era el poder legislativo y el otro era el poder ejecutivo. Las restantes religiones, entonces, en cierto modo, eran toleradas las que eran más afines al paganismo. Se puede decir que Diocleciano durante unos años tiene como una relativa tranquilidad con las iglesias de Cristo, pero eso sí, lo que nos dice es que Diocleciano más adelante cambia su política cuando ve que la iglesia de Cristo no iba a unirse con el Estado. Ahora, ¿con quién tuvo relativa paz Diocleciano? O mejor, ¿con quién mantuvo buenas relaciones? Con el germen del catolicismo romano, con ese sector de la iglesia en Roma que se había separado de la verdadera iglesia de Cristo, que había tenido en Calisto uno de los principales expositores de los errores doctrinales, que había tenido también en Cartago y en otras ciudades del imperio un eco para apartarse de la palabra de Dios, enseñando salvación bautismal, enseñando también la mezcla del paganismo con la palabra de Dios, enseñando también la salvación por medio de la iglesia. Todo ese tipo de desviaciones las abrazó un sector de lo que hoy conocemos como Iglesia Católica Romana. Esas iglesias, por decirlo así de esa manera, porque no eran iglesias verdaderamente, una iglesia es una asamblea donde todos los miembros tenemos voz y voto y podemos tomar las decisiones, pero siempre ajustándonos a la palabra de Dios, desarrollando la voluntad del Señor. Entonces, Diocleciano mantuvo paz con aquellas congregaciones que se apartaron de la verdad, pero Diocleciano persiguió severamente y de una manera bastante sangrienta a los novacianos y a todas las iglesias que permanecían fieles a la sana doctrina. Por eso cuando uno lee en las enciclopedias que Diocleciano, como lo estamos leyendo aquí literalmente, dice aquí que Eusebio nos habla de un verdadero apoyo de Diocleciano al cristianismo. ¿A cuál cristianismo? Al cristianismo que se había separado de la iglesia de Cristo, al, entre comillas, cristianismo que había negociado los principios, que se había en cierto modo ya confabulado con el Estado para perseguir a la verdadera iglesia de Jesús. Es en ese orden entonces que necesitamos diferenciar históricamente cómo la iglesia de Cristo, encabezada, dirigida y sostenida por los novacianos, es perseguida de una manera brutal
mientras que el sector que era afín a Diocleciano gozaba de completa tranquilidad para enseñar sus errores. Siempre ha sido así. Recordemos que Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 15, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos y hermanas, lo que podemos notar aquí entonces es que la persecución es algo absolutamente normal. ¿Estamos en el mundo? Sí, pero no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Hay un sector del catolicismo que es odiado también por el mundo, pero tanto el mundo como el catolicismo odian a la Iglesia de Cristo porque no están de acuerdo totalmente con su palabra. Diocleciano entonces es una de las personas que tiene serias influencias en cuanto a la Iglesia de Cristo, porque Diocleciano instigó y preparó una serie de medidas contra la Iglesia. Se puede decir entonces que a partir del año 301 la actitud de Diocleciano cambia. Ordena que todos los soldados sacrifiquen a los dioses o sean expulsados del ejército. Sigue la persecución en general y se realizan se elaboran 4 edictos sucesivos. Se establece que todas las iglesias sean destruidas y quemadas. Y estoy leyendo literalmente lo que aparece en una de las enciclopedias que hablan sobre Diocleciano. Esta enciclopedia se denomina Enciclopedia de la Biblia, es editada por el catolicismo romano y allí aparece cómo Diocleciano cambió de actitud seriamente. Establece que fueran entregados los libros sagrados y por eso quien obedecía a la ley era preservado en su vida y quien no obedecía a la ley pues sencillamente tenía que enfrentar la consecuencia de el imperio romano en cuanto a la persecución. Por eso mis hermanos y mis hermanas, podemos encontrar que Diocleciano era un hombre bastante ambiguo. En un momento se confabuló con los católicos, después persiguió inclusive a todo asomo de cristianismo y terminó finalmente alejado del poder, muy seguramente cuestionado por la barbarie que usó contra particularmente la Iglesia del Señor Jesucristo. Así que finalizando ya este siglo III y entrando en lo que es el siglo IV, a partir del año 313, Constantino asciende al poder y Constantino inicialmente llega con una actitud de conciliación simulada. ¿Por qué hablamos de conciliación simulada? Primero usó la mano suave para tratar de seducir a la Iglesia de Cristo hacia la unión con el catolicismo romano que en ese momento estaba en formación, pero luego cuando ya se dio cuenta que la palabra de Dios estaba bien afirmada en los corazones de las personas, miembros de la Iglesia de Cristo, pues sencillamente usó otra vez la violencia y empezó a perseguir seriamente el cristianismo. Constantino usó la habilidad política de todos los tiempos. La habilidad política, la diplomacia que sirve primero para tratar de atraer al enemigo simulándose ser su amigo y después infundir una estocada por la espalda. Eso es lo que hizo Constantino. Constantino primero trató con bastante favorabilidad y se puede decir que con gran hipocresía a muchas iglesias de Cristo, pero después se ensañó también con ellas, como se lee allá en la página número 103 en el libro de guía que estamos usando,
después de la persecución de Diocleciano, cuando estamos estudiando aquí los bautistas a través de los siglos. Página 103, estamos haciendo una ampliación histórica de Diocleciano, el ensamble con Constantino, sus edictos, sus actitudes hipócritas, simuladas, ambivalentes y bastante ambiguas, todo ello porque de hecho pues ni se habían arrepentido, ni habían creído en Cristo, no tenían por qué ser favorables a la Iglesia de Cristo, pero lo que sí por lo menos deberían haber hecho era respetar por lo menos los mínimos derechos de libertad de conciencia y no tratar de unir a la Iglesia con el Estado, cosa que después de una manera parcial, e insistimos que fue de una manera parcial, como Constantino logró unir un sector de lo que más tarde sería el catolicismo romano con el imperio, y los recursos del Estado y la protección del Estado fueron cambiados por, en ese tipo de iglesias por la protección de Cristo y los recursos del Señor. Hermanos y hermanas, podemos entonces reflexionar de una manera seria y de una manera decidida. Hemos visto ya la parte de Diocleciano, pero ahora veamos la parte de la Iglesia de Cristo. Y ahí hay que enfatizar una vez más en los principios doctrinales. ¿Qué tipo de principios doctrinales tenían los novacianos allá en los siglos III y IV, inclusive hasta el siglo V? En la página número 106 podemos notar que estos hermanos se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. Hay un texto que siempre lo estamos citando con bastante cotidianidad en 2 Timoteo capítulo 3, en los versos número 12, 2 a Timoteo capítulo 3, verso 12, dice la Biblia: y también todos los que quieren, es un acto de la voluntad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermanos y hermanas, es muy clara entonces la palabra del Señor aquí. Es muy clara y definitiva la enseñanza, porque cuando uno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a tener que enfrentar una seria persecución por parte de los que odian el principio doctrinal sano, la verdad enseñada por Jesús. ¿Cuáles eran entonces las doctrinas? Dos clases solamente de oficiales, los pastores y los diáconos. Los pastores se conocían con el nombre de obispos, presbíteros o ancianos, y de ninguna manera se usaba la jerarquía que hoy conocemos en el catolicismo romano. No existía ningún papa en ese momento, y si no existía era sencillamente porque Jesús no lo había dejado. Después los católicos proclamarían al apóstol Pedro como el primer papa y empezarían a trazar una sucesión. Pero la sucesión no es a través de seres humanos, la sucesión es a través de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es la que se ha mantenido iglesia por iglesia hasta nuestros tiempos, enseñando siempre la misma verdad. Pedro jamás se autoproclamó papa, y Pedro simplemente se autoproclamó mejor como una columna de la Iglesia del Señor Jesucristo, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Por eso, entonces, lo primero que hay que citar es que las iglesias fueron locales y fueron totalmente independientes. Algunas iglesias procuraban pues usar más poder que las otras, pero sin embargo hay que reconocer que muchas de esas iglesias no se sujetaron al poder ni de otras iglesias que pretendían tener mayor autoridad, ni mucho menos a jerarquías humanas. También, en tercer lugar, las iglesias tenían solamente dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Esas dos ordenanzas, con todos los requisitos, eran plenamente enseñadas por los novacianos. Podemos ver inclusive que en el capítulo anterior se mencionó el bautismo de novaciano como un bautizo totalmente bíblico, porque él quiso cumplir definitivamente los requisitos que Dios le había enseñado en su palabra y que él había estudiado con bastante profundidad, y no solamente los había estudiado, sino los había defendido de una manera firme. No aparecía en este momento por ningún lugar oficialmente
ni siquiera en las iglesias de Cristo ni en otro lugar ningún otro tipo de bautismo. La iglesia de Cristo tenía solo esas dos ordenanzas. También la cena del Señor fue tomada solamente por los bautizados y que no había nada como la tal transubstanciación o cambio de sustancia. Hay que recordar siempre que esta doctrina siempre ha sido atacada. Es muy importante resaltar que las iglesias de Cristo en ese momento consideraban el pan sin levadura como solamente un símbolo y el jugo de la vid solamente como un símbolo también de la sangre del Señor Jesucristo. Todos los miembros tomaban parte de los negocios en las iglesias del Señor Jesús en ese momento. Es decir, que todos los miembros tenían voz y voto para poder proceder a tomar las decisiones. Eso significa que las iglesias no eran gobernadas por personas, sino que las iglesias se autogobernaban a sí mismas de acuerdo a los principios democráticos que el Señor había enseñado en su palabra. Ahora, es cierto que algunas iglesias, como se menciona aquí en este resumen que estamos haciendo, habían introducido varias innovaciones, cambios a través de la influencia de los falsos concilios, pero esas iglesias se fueron separando y se fueron formando por sus impurezas y por sus cambios, se fueron organizando con las jerarquías en lo que más tarde Constantino aprovecharía para oficializar la unión del Imperio Romano con un sector de esas iglesias. Ahora, finalmente es muy bien reconocido que estas iglesias entonces pudieron tener los recursos del Estado a su disposición. Ya no eran los sencillos aportes de los diezmos y de las ofrendas con los que se sostenía la obra de Dios, sino era los recursos que venían de parte del erario público, de los impuestos, los que iban a ayudar a sostener a este tipo de congregaciones. Otra vez hay que reconocer que la ambición, que el egoísmo hizo su entrada y dañó seriamente los corazones de esas personas para dejar los principios doctrinales básicos y desviarse por un camino totalmente equivocado. Hermanos y hermanas, este capítulo podemos entonces nosotros resumirlo como un capítulo de transición. Estos capítulos de transición nos dan a nosotros una idea. ¿Por qué les llamamos de transición? Porque nos dan una idea de cómo la Iglesia de Cristo fue manteniéndose firme desde Cristo, los apóstoles, los montanistas. Luego de los montanistas entonces estuvo Hipólito, luego de Hipólito estuvieron los novacianos y los novacianos entonces se mantienen firmes y se mantienen firmes para pasar luego a lo que serían los donatistas. Es decir, hay un cambio aquí, ya se puede decir que de apodo, de nombre, pero la doctrina sigue siendo exactamente la misma. La doctrina que el Señor había dejado a sus apóstoles y que hemos hecho un pequeño resumen aquí, muy breve, al finalizar de estos principios doctrinales que ellos mantenían. Estamos muy agradecidos con el Señor de que Él haya mantenido a los novacianos firmes allá en los siglos II y siglo III, a pesar de que, como ya lo hemos mencionado, no gozaban de ejemplares completos de la palabra de Dios, ni gozaban tampoco de la comodidad que hoy tenemos, tanto para alabar al Señor, y mucho menos gozaban de la libertad, porque la persecución era bastante cruel contra esos miembros de las iglesias locales. Muchas gracias por acompañarnos y que el Señor nos siga bendiciendo a todos grande y ricamente.